Hoy estamos con Mario Plasencia, entrenador, luchador y creador de contenido, fundador de Club 78 Madrid y desde el principio a su lado César Alonso, peleador, creador de contenido y comentarista de la UFC. Yo monté el club sin saber lo que era una empresa y las sensaciones era que este es mi sitio, ¿no? Este soy yo, ¿sabes? Este soy yo. Fue clave para montar el proyecto en plena pandemia y le ha acompañado desde entonces en el crecimiento del club, tanto dentro como fuera del tatami. ¿Qué pasa? Que en pandemia nos arruinamos, 100%. Aprenderemos cómo funciona el modelo de negocio de las artes marciales y de cómo Mario está llevando este negocio. Empezamos. Buenos días, Mario. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi pequeña escuela, Club 78. A tu humilde morada. Aquí estamos, sí. Mario Plas, 1 millón de seguidores en TikTok. Sí. Con las artes marciales, una barbaridad en Instagram, YouTube, Twitch, por todos los lados. Cuéntanos un poco quién es Mario, de dónde nace el club y cómo fueron esos inicios. Bueno, pues el club lo montamos en 2015 y nada, yo trabajaba en otro sitio, trabajaba en los grandes almacenes AFNAC, que la verdad es que estaba muy feliz ahí, pero volví a dar clases y poco a poco fui entendiendo que mi sitio era más las artes marciales que el vender ordenadores y cámaras de fotos, que es lo que hacía. Y la verdad es que de verdad era muy feliz y la gente me trataba muy bien, mi jefe me valoraba mucho. Y era un momento muy bonito de mi vida, pero mi mente estaba ya más aquí que allí. Y entonces, bueno, este no es el local primero, este es un poquito ya más grande. En esta misma calle, un poquito más abajo, teníamos el primer local, que lo montamos ahí. Y pues ya te digo, yo monté el club sin saber lo que era una empresa, ni que era ser autónomo, ni nada. O sea, yo trabajaba y alquilé el local, sin saber nada. Y ahí empezamos un poco esta aventura. Ya te digo, 2015, yo solo, lo quería montar para mí, para dar clases yo y ya está. Y compaginarlo un poco con el trabajo, pero rápido entendí que eso no funcionaba así. Entonces, pues bueno, aquí estamos, han pasado ya 10 años desde entonces. Y ¿fue dejar el trabajo y conseguir que esto, bueno, el inicial tirara, desarrollara? Porque tú y yo empezamos a hablar en pandemia, o sea, Sí, hace ya... 2020 ya, 5 años. Hemos hablado un poco. Sí. Entonces, tengo muy claro que desde pandemia hasta aquí la historia, creo que a través de las redes sociales, ha sido totalmente diferente. Correcto. Pero, ¿cómo fue esa transición de trabajar en otro sitio a dedicarte única y exclusivamente a lo que te apasiona? Pues a ver, ahora ya visto en perspectiva, quizá no lo ves tan duro, pero hay cosas que no se me olvidan, las sensaciones no se me olvidan. Y fue una época bastante dura de aprendizaje constante, directo. Cuando yo monté el club tenía un amigo que lo tenía él alquilado, Miguel, y entonces él sabía, me conoce mucho tiempo, él sabía que me lo quería enseñar por algo, porque lo iba a dejar ya ese local. Entonces lo vi, era muy pequeño, no tenía sentido la estructura ni nada, pero era barato y hablé con los dueños y bueno, pues eran majos y cogí el local. O sea, yo trabajaba y dije, venga, pues lo voy a coger y monto poco a poco una escuela para mí. Pero claro, esto no funciona así. Entonces, claro, de repente tenía un amigo de un amigo, Pino, que siempre lo recordaré, que era gestor, tenía una gestoría, y le pregunté, oye, ¿qué tengo que hacer para dar clases? Y te dijo, agárrate que vienen curvas. Claro, justo. Además, un pibe muy inteligente, que hace mucho que no hablo con él, pero le aprecio mucho, que me explicó en un día, me dio una cátedra de cómo funciona esto y de las cosas que tenía que hacer. Y lo hizo muy bien y muy inteligente y le hice caso. Y me dijo, no, tienes que llamar a una arquitecta, tienes que hablar con el ayuntamiento para pedir una serie de licencias, tienes que pedir licencia de obra, licencia de actividad, el plan de arquitectura, tienes que darte de alta como algo, claro, porque dice, vas a cobrar por las clases, ¿no? Porque, claro, es que esto no funciona tan fácil. Yo no lo sabía, yo lo monté y entonces me vi de repente como con un muro tan grande que era, ostras, yo pensaba que con lo que me sobraba un poco del trabajo, pues podía pagar un poco ese local, ¿no? Y dar clases yo. Pero claro, no funcionaba así, seguros. Y entonces, bueno, pues rápido entendí que ya me había metido en un embolado que, claro, yo tenía un año firmado local, que no podía salir. Entonces dije, vale, venga, pues, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, tienes que hacer esto. Y fui por partes, conseguí una arquitecta, él me ayudó un poco con la gestoría al principio, ahora ya no trabajamos juntos, trabajo con Chris, que me lleva todo genial. Y
Y empecé a darme cuenta que montar un negocio aquí no es tan fácil. Y tienen más gastos previos que cualquier beneficio que sueñes tener. De esto hablaremos también un poco después. Claro, yo no entendía un poco eso. Entonces yo solo quería dar clases, pegar puñetazos y patadas. Y nada, entonces rápido entendí que no se podía compaginar. Estuve como 2 meses intentando terminar la obra del club, ya con todas las licencias cogidas, arquitecta viniendo, todo. Intentar terminar yo la obra del club, claro, sin presupuestos. Yo no tenía dinero ahorrado, entonces pedí un préstamo. Ese préstamo se convirtió en 2 préstamos. Tenía una tarjeta del trabajo, amplié esa tarjeta en el trabajo. Luego tuve que coger otra tarjeta. O sea, me vi en un pozo de dinero que era imposible mantenerlo. No podía pagar. Vivía con unos amigos, vivía juntos con 2 amigos en esa época. Tuve que dejar la casa. Entonces, rápido, sin previos, sin estar preparado, me vi en una situación de no tener nada de dinero, tener que dormir en el almacén del club o donde pude durante mucho tiempo. Hubo amigos que me ayudaron en ciertos momentos, que me traían comida. No tenía dinero ni para comer ni para cenar. Todo era para pagar los gastos y no inflar el negativo, ¿no? Claro, el lado duro. El lado duro del negocio en sí, porque luego había una parte muy positiva, que era yo montando el tatami azul, ese compré el más barato del mundo, montando el tatami azul y lo tocaba y las sensaciones era, es que esto es... Este es mi sitio, ¿no? Este soy yo, ¿sabes? Este soy yo. Vamos a hacer que funcione. Honradamente vamos a intentar ser honestos con lo que hacemos y vamos a intentar superarlo. Y voy a dar clases. Y cuando esté dando clases ahora, como profe, nadie me va a quitar ese momento, ¿sabes? No va a pasar nada. En esa hora solo voy a dar puñetazos, patadas, llaves, lusaciones. No va a pasar otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que me vi en un momento que, claro, tuve que dejar el trabajo porque entendí que si quieres hacer que algo funcione, no lo puedes tener como segundo. Tiene que ser tu prioridad. Lo entendí, por lo menos en mi caso, que no tenía recursos, no tenía nadie que me apoyara, claro, ni económicamente ni nada. Entonces, entendí que el tiempo que le tenía que dedicar era el 100%. Y así fue. Dejé el trabajo cuando mejor me iba. Mi primer jefe, que no era el jefe que tenía en esa época, Raúl era el jefe que tenía en esa época, que me apoyó 100%. Se llama Pedro, me llamó y me dijo, se había enterado que dejé el trabajo y me dijo, he conocido tontos y luego estás tú. Dice, pero espero que te vaya bien. Siempre me han apoyado, o sea, en plan broma. Qué majete, ¿no? En plan broma, pero fue en broma. Y dijo, no, que te vaya muy bien y seguro que lo conseguirás y tal. Entonces, siempre tenía apoyo. O sea, que tú emprendiste por pasión y continuaste por obligación. Sí. Continué por obligación y además con una mentalidad, quitando las clases, un poco negativa. O sea, claro, nunca se me ha pasado por la cabeza cerrar. Nunca se me ha pasado por la cabeza decir, guau, esto no da dinero, hay que cerrarlo. Jamás. Siempre se me ha pasado por la cabeza cómo solucionarlo. En plan, vale, ¿qué tengo que hacer para no tener tanto gasto como para pagar la luz? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que quitar comida a lo mejor? Vale, pues no como, no ceno, y con eso ahorro un poquito. Tal. Doy una clase, doy un curso extra, intento vender camisetas, que me salía muy mal, porque comprar camisetas y perdía dinero, o sea, es que lo hacía muy mal. Y una de las cosas importantes que me pasó cuando ya dejé el trabajo y me dediqué 100% al club, me iba todo muy mal económicamente, es que me junté con gente muy buena. Me junté con un equipo de amigos y trabajadores que dieron todo sin pedir nada, que creían en el proyecto. Ahora mismo son Kiki y César, son los que había más gente en esa época. Pero Kiki y César llevan conmigo desde el principio. Que a lo mejor no estaban de acuerdo conmigo en muchas cosas, pero sí estaban de acuerdo con el club. A ellos les hacía sentir bien y creían en el proyecto. Entonces, aprendí ya no a una escuela, sino para mí y mis alumnos, sino, vale, vamos a hacer una escuela de artes marciales, que venga cualquiera, vamos a cobrar bien en las clases, aunque muy barato, porque era muy barato en esa época. Vamos a hacerlo de otra manera. Ahora esto veremos dentro cómo ha ido desarrollando. Sí. Y me hablas de César y de Quique, sí, porque es aquí hay chicha. Hay chicha. Esta fachada ha salido por 100.000 vídeos de redes sociales. Aquí habéis hecho atracos, peleas, agresiones, habéis hecho de todo. Disfraces, De todo. De todo. Vamos a ver el club por dentro. Bienvenido, claro. Y vamos a desarrollar todo esto de Kiki y César, que me parece interesante. Venga, fenomenal. ¿Vamos? Pues vamos para adentro. Entramos en el gimnasio, la clase ya está en marcha. Vemos cómo entrenan, ritmo alto, disciplina, trabajo constante. Mario corrige, explica y está encima del grupo. Pues viendo esta maravillosa ubicación y entorno que tenéis, gracias. sígueme un poco explicando el tema de Quique.
Pues mira. Y esos inicios y ese apoyo que has tenido por parte de ellos, que me parece algo brutal. Sí. Una cosa que he tenido muy buena siempre es que, por suerte, se me ha juntado gente muy buena. Entonces, en este caso que siguen ahora conmigo, me parece lo más justo hablar de ellos, son Kiki y César. César es amigo mío de antes del club. Y desde el principio, pues cuando yo quise empezar con las clases de MMA, conté con él y él me dijo que sí, que encantado. Y además él empezaba a dar clases, llevaba ya un tiempo, pero empezaba en esa época. Y pues nada, empezó conmigo al 6. Y Quique vivía arriba y me vio con una sudadera de la marca Charlie, que solo llevaba esa sudadera gente que entrenaba, porque ahora ya lo lleva más gente, pero en esa época, esa sudadera es tan antigua, me vio la sudadera y dijo: aquí vas a montar un sitio de boxeo o algo así. Te vio de lejos, ¿no? Me vio de lejos. Y dije, algo parecido. Y entonces, pues nada, desde el primer día dijo: pues me encantaría estar aquí. Me regaló 2 sacos que tenía en su casa. Y esto prácticamente estamos hablando del primer mes de la fabricación del club. Y desde hoy han pasado ya 10 años y siguen conmigo codo con codo. O sea, aquí que ya y César están conmigo 100%, tanto en dar las clases como en la gestión del gimnasio. O sea, llevamos el gimnasio entre los 3. Somos 3 personas que somos muy diferentes, no opinamos igual en muchas cosas, pero tenemos una misma creencia que es el club y hacemos que funcione. Sin ellos esto no hubiera funcionado igual, seguro. Por mucho que tú lo hubieras luchado. No, hubiese sido algo diferente y no creo que haya funcionado tan bien como ha funcionado, si se puede decir bien, porque la verdad es que ahora estamos tranquilos, como con ellos. Es imposible. César y Quique le han dado el plus que le faltaba al club, que yo, por mucho que me hubiera esforzado, no lo hubiera conseguido. Toda esta trayectoria tan dura de la que hablas en su momento, esa obsesión, o sea, Sí. porque la palabra obsesión la gente la utiliza con una connotación negativa, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Al final, tu obsesión ha llegado a esto. Correcto. Tú hablas mucho también de disciplina, valores, que lo hablamos antes, ¿no? Aquí te viene mucha gente con muchos problemas personales, aquí encuentran su sitio, su motivación, su momento de estar, ¿no? ¿Cómo crees que ha influido esa disciplina en toda tu trayectoria como emprendedor? Es decir, ¿tú crees que alguien hoy en día puede emprender sin esa disciplina, esa obsesión que tú has tenido? A ver, yo creo que... O sea, yo no puedo decir a alguien que no intente algo. Hay gente que quiere emprender o crear cosas o... Yo siempre voy a decir adelante, vete a por ello. Pero es verdad que necesitas ser disciplinado, ser constante, estar preparado para sufrir, ser fuerte o ayudarte a gente fuerte. Porque mucha gente tiene como pasión de crear algo y se crea y lo consigue. Pero luego tienes que trabajar sobre ello, que es lo difícil. Día a día, levantándote, superando dificultades, agradeciendo también cuando hay cosas buenas, porque hay gente que no valora las cosas positivas, entonces no se llena de energía. Entonces yo creo que la disciplina ha sido importante para poder montar esto. Y también, como son artes marciales lo que hacemos aquí, que también te enseñan esa parte de disciplina interna, externa, compañerismo, ayudarte a ti mismo y demás, pues ayuda. Entonces hemos sido, yo en concreto, súper disciplinados día a día en que esto funcione y merezca la pena para cada persona que entre por la puerta. ¿Cómo definirías lo que sientes cuando entras por esa puerta después de luchar como has luchado y ves el club así? Hay días que, como hoy, por ejemplo, que veníais vosotros también, hay días que me siento feliz por dentro, me da una tranquilidad. Yo creo que mi felicidad muchas veces no está como ha sido el hombre más feliz del mundo, pero tener esa tranquilidad interna a mí es mi forma de llevar las cosas feliz, ¿no? O sentirme bien. Y a veces entro por la puerta y sé que este es mi sitio. Y cuando veo a la gente entrar y que viene con tan buena energía y se va y entra riéndose, o entra triste y se va riéndose, eso es, por eso mueve esto, ¿sabes? Tenía ¿cómo se dice? Me sentía la obligación de dar esto, de dar esta parte de mí, porque creo que merece la pena. No para mí, porque al final, sí, yo a veces llego y es todo lo contrario, veo y digo, como hemos montado todo esto nosotros, digo, ahí hay un agujero, ese enchufe no funciona, hay que arreglar esto, a ver cómo cambio el tatami, a ver, o ahora tengo que invertir 3.000 euros en cambiar el tatami, a ver dónde... A veces pasa eso y yo llego y no negativo, pero estoy pensando más en esas cosas. Pero a veces no, a veces llego, están las cosas tranquilas y digo, qué bien, es una bocanada de decir, estoy en el sitio correcto.
y esa felicidad de a ver si llegamos a los 68 o 70 para la cena de Navidad, ¿no? Joder, van 60, madre mía, no vamos a caber. Pues mira, fíjate, 60 personas que no se conocen entre sí la mayoría y como ya ha pasado todos los años, van a ir mañana y se lo van a pasar genial. Sí. Mientras continúa la clase, hablamos de negocio, de cómo funciona un gimnasio de artes marciales, de captación y fidelización de alumnos, de competir, entrenar y a la vez gestionar una empresa. Mario explica cómo han construido Club 78 Madrid más allá del entrenamiento, estructura, comunidad y crecimiento sostenible. Antes hemos mencionado que en la pandemia hubo un antes y un después. Sí. Y yo te recuerdo incluso dando clases a través de redes sociales. Eso es. Porque, y creo que no vi mucha gente dando clases de artes marciales por redes sociales. Que pasaron muchas cosas en los gimnasios en esa época, cosas malas. Déjame decirte que antes de pandemia ya estábamos en este local, o sea, ya cambié del Club 1 al Club 2, que es este. ¿Cuánto tiempo antes? Pues mira, estuvimos casi 2 años en el Club 1, ¿Vale? porque llegamos a un tope de beneficio, de las cosas empezaron a ir bien, pero claro, de repente me vi que no ganaba dinero suficiente con el tope del club, era muy pequeño. Necesitaba más espacio. Necesitaba más espacio, entonces nos metimos aquí, imagínate, otra vez préstamos, todo este rollo. Y venimos aquí. Entonces, ¿qué pasó con este? Que este local no teníamos, no es como ahora de, a mí no me gusta, pero no es como ahora de imagen ni tan grande. Y teníamos un programa mayor que era más grande, teníamos menos presupuesto, pasamos de un sitio a otro, tuvimos que hacer la obra muy rápido y nuevas licencias, ampliaciones de seguros y demás, y no conseguíamos reflotar esto. Entonces, yo tuve que seguir la mala situación de venir a dormir aquí. Hubo un amigo que también me dejó su casa un tiempo y así. Y cuando las cosas empezaban a tener un poquito más de luz, que ya por fin conseguí vivir en una casa, alquilar una casa, estar algo mejor y demás, pues llegó pandemia. ¿Cuánto pasa desde que tú coges este club hasta que llega pandemia? Este club se cogió a mediados de 2017, ¿vale? Y antes de verano, y pandemia pues pasó en 2020, pues fueron como 2 años sufriendo y demás, y ya llevaba como unos meses viviendo, si no me equivoco, viviendo ya en la casa, reflotando un poco, pero no había tampoco unos beneficios, simplemente que me obligué a ver las cosas de otra manera. Me acostumbré a trabajar para cubrir gastos y no para ganar dinero. Y cuando cambié esa mentalidad, que parece muy feo, ¿no? Como querer ganar dinero haciendo lo que te gusta, ¿no? Es que parece... Puede parecer feo, pero son creencias limitantes que tenemos al final. Yo mismo. Y entonces cuando vi que podía sacar partido al espacio, a las clases, dar una vuelta a cómo funcionaban las cosas, entonces las cosas empezaron a funcionar mejor. Y cuando yo ya me sentía un poco mejor, pues llegó pandemia, que fue a los 2 años y medio. ¿Y cómo influye a nivel negocio y a nivel económico la pandemia? Es decir, tú tienes que volver a refinanciarte con bancos, Correcto. préstamos y demás durante ese periodo de pandemia para volver a reenganchar, ¿no? Correcto. Cuando nos suelta. Yo siempre he sido muy disciplinado con los pagos, siempre. O sea, no ha habido momento que diga me lo voy a gastar en mí o en otra cosa y no pagar al banco o lo que sea. No. Siempre he pagado lo que tenía que pagar, como podía, pero siempre lo he hecho. Entonces, cuando llegó pandemia, ya no tenía préstamos. Tenía alguna tarjetilla, pero ya no tenía préstamos, los primeros del otro local. ¿Qué pasa? Que en pandemia nos arruinamos, 100%. O sea, no nos arruinamos. Porque es verdad que sí que tuvimos alguna ayuda, pero bueno, para superar un poco esos meses, pero nos arruinamos. Cuando volvimos a abrir, con las limitaciones de espacio que nos ponían, por salud, pues claro, había 8 por clase, entonces... 8 cuando normalmente tú aquí metes. Ahora tenemos un aforo de unos 50 y algo así. Entonces imagínate, de esa época no había tantos, pero bueno, había más, Ya. más que 8. Y encima con muy mala energía. Entonces, pandemia nos arruinó. Pero hubo una cosa que a mí me hizo cambiar el chip. Cuando pasó pandemia, yo entraba a las redes sociales y veía a gente de otros gimnasios o profesores o gente en general con muy mala, o sea, con mucha negatividad, o sea, hablando mal del gobierno, de la pandemia, de tal. Me pasaban imágenes de WhatsApp de otros gimnasios que decían a los alumnos: me tenéis que pagar porque si no el gimnasio se va a cerrar, haciendo responsable a quien no lo debía, que los alumnos no son responsables. Claro. Mucha negatividad.
vídeos de negatividad. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo había dormido en el almacén y mi vida tampoco anterior había sido una maravilla. No tenía dinero ni para darme los dientes, pero en esa época sí, estaba en mi casa, pasta de dientes con comida en la nevera, entonces no estaba tan mal. Entonces dije, vale, el gimnasio está cerrado, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Puedo ducharme todos los días, puedo cambiarme de ropa todos los días, que antes tenía ropa en bolsas, ahora tengo un armario, o un armario plástico, tenía en esa época, pero... Comer todos los días varias veces. Todos los días varias veces. Puedo entrenar en mi casa, porque no tenía muebles, tengo espacio, y tengo wifi. Mis alumnos pueden entrenar en casa. Yo no tengo por qué cobrarles, si no tienen dinero, no tienen trabajo, no lo voy a cobrar. Yo hago artes marciales, es lo que sé hacer, pues lo hago. Entonces, empecé a dar clases online, a hacer vídeos en TikTok, de defensa personal que hacía en esa época, a tener una rutina de disciplina, levantarme todos los días a la misma hora, hacer todo a la misma hora, grabar un vídeo que colgaba en Instagram, cuando en Instagram no teníamos casi seguidores, cobraba un vídeo de 1 minuto editado todos los días de pandemias, pues si fueron 60 vídeos en YouTube e Instagram, de ejercicios para que la gente entrenara. Y eso me la devolvió, o sea, la gente me mandaba vídeos entrenando para que yo los subiera. Entonces se fueron motivando. Cuando conseguí abrir el club, la gente venía llorando porque le había dado una esperanza que se le habían quitado otras cosas. Y a mí eso me llenó. Entonces cogí a Kiki y César en mi casa, que ya tenía casa, les invité a comer. Poco, nos merecen más. Y entonces, por cierto, tenemos por ahí aquí que no sé si está por ahí. Les dije, mirad, estamos arruinados. Esto tiene que cerrar. Porque si no, vamos a hacer una bola otra vez, que yo no tengo la energía que tenía antes. Claro, no la tengo. No la tengo. Necesito vuestra ayuda, necesito que esto funcione. Entonces, lo que hicimos fue negociar con la dueña del local y demás. Negociamos, ampliamos y no solo ampliamos. Reformamos todo. Vamos a dar un cambio de imagen. Vamos a ponerlo más claro. Que cada persona que entre por la puerta se sienta como en casa. Nada de oscuro, nada de escuela de barrio. Quiero que sea todo gris, claro, blanco, que la gente se siente cómoda. Vamos a darle esa positividad que la gente lo va a necesitar. Y nosotros también. Cogí otro préstamo. Pagamos los retrasos de esos días por pandemia. Pagamos, porque toda la obra lo hemos hecho nosotros, pagamos la licencia, pagamos todo para ampliar, para hacer los tatamis nuevos, todo. Hicimos todo. Luego llegó Filomena, en enero, aquí en Madrid, que nos volvió a todo eso que estábamos consiguiendo, nos volvió a joder. Entonces tuve que pedir otro préstamo, o sea, 2 préstamos. Allá por suerte ya no están. Pero le dimos una vuelta al club. Dijimos, vamos a hacerlo bien. Nos han dado una posibilidad de tirar toda la basura, todo lo malo, y vamos a crearlo desde cero. Tenemos gente, tenemos alumnos, tenemos un equipo bueno, tenemos conocimientos, ya no vamos a cometer los mismos errores. Vamos a hacerlo bien. Y entonces ahí es cuando empezó a crearse lo que es hoy el Club 78, como está hoy. Aquí el deporte y el negocio van juntos. Entrenar bien no es suficiente. Hay que saber gestionar, comunicar y construir un proyecto que se mantenga en el tiempo. Y Mario, a nivel negocio, ¿realmente después de tanto luchar has conseguido vivir de esto? Antes hablabas de reincidentes, préstamos, sí. Primero en el club pequeño, después aquí, después pandemia, después Filomena. A día de hoy, ¿el negocio como tal está sano, está saneado o sigues arrastrando mucha deuda? No, ahora está sano, por suerte, por trabajo, lo que fuera, está estable, está sano. Y yo creo que la palabra estable es buena porque incluso los meses malos, como en estos hay picos, es estable. Entonces estamos tranquilos, todos los que trabajamos aquí, por fin, y se puede decir que el negocio funciona 100%, por lo menos a día de hoy. Porque tú consigues sacarte tu sueldo. Correcto. Y aparte el negocio queda beneficio. Eso es. Y tenemos también una bolsa de dinero para invertir, porque esto es como es un club de golpeo, todo se golpea, todo se desgasta, todo se rompe, y entonces no puedes montar esto pensando que ya está. No, tienes que comprar material, arreglar cosas constantemente. Pues tenemos ahora mismo también un fondo para conseguir esas cosas. Claro, porque a nivel mantenimiento, evidentemente, supone un coste mucho más alto que la mayoría de negocios. Sí, bueno, no sé de otros negocios, pero este sí tiene un coste bastante alto en mantenimiento. O sea, ya solo con material, el material de pegada, paos, manoplas, escudos, etcétera, raquetas, todo eso se va desgastando. Tiene una vida útil de unos 6 meses que funcione bien, algunos funcionan algo más. Pero los tatamis, el refuerzo de las columnas, las cuerdas del ring, o sea, siempre tenemos que estar atentos a esas cosas porque, claro, por seguridad y por facilidad de entreno necesitamos tenerlas bien. Y en cuanto a gastos, el tema de seguros y demás, porque
Yo tengo, personalmente, tengo la creencia de que los seguros y tal es un gasto importante de un negocio de este tipo, porque al final la gente se puede hacer daño, hay mucho riesgo. Sí. Nosotros tenemos un seguro, tenemos el seguro de lo que es del negocio, del local, responsabilidad civil, y luego trabajamos con diferentes federaciones, cada una especializadas en un punto. Hay una federación de Jiu-Jitsu, otra de MMA, aunque muchas son solo para gente que compite. También estamos con la federación de kickboxing, que pues ellos tienen sus seguros tanto para el negocio como para los peleadores o gente que se quiera federar, que no es obligatorio. O sea, tú pagas seguro de cada uno de estas federaciones como club, y después el luchador, el peleador tiene que federarse él, eso es. Tiene que federarse él y pagar la ficha que hemos pasado todos, que hemos hecho artes marciales y demás. Eso es, como bueno, tú lo sabes. Sí, por ahí hemos pasado. Eso es, incluso hay a gente pues, que le ayudamos un poco con eso, pues porque bueno, creemos que tiene un futuro como peleador y a lo mejor sus circunstancias no son las mejores, pues igual apostamos por ello, y el club también pues a veces se hace responsable de esas cosillas. No sabía que el club también pagaba su parte a esa federación. Sí, tienes que, o sea, el profesor o coach que va a los campeonatos, en muchos de ellos hay campeonatos privados, hay veladas y demás que no es necesario, incluso puede ir cualquiera, pero en campeonatos de liguillas o dentro de la federación, el propio coach que va, a lo mejor no tiene por qué ser entrenador, que en este caso sí, pues tiene que estar federado, tiene que estar titulado para estar ahí, si no, no puede estar de gira. Vale. Y después, hablamos de los peleadores. Hoy en día, un peleador, ahora continuamos con tu negocio, pero me parece interesante, porque un peleador hoy en día puede vivir de esto. Hay peleadores que viven de esto, no tienen un nivel como los que están en... Me refiero a los 4 o sea, quitando los 4 que están en los 4 que hay en ¿vale? Incluso en unas ligas de boxeo, kickboxing importantes. Es muy difícil porque... no sé en otros países, nosotros hemos peleado fuera, pero en este país es difícil que valoren ciertas cosas, ¿no? Entonces, este deporte no está muy bien valorado porque es muy individual. Es un esfuerzo, un sacrificio que pasas muy solo, y luego a lo mejor vas a pelear por lo que te vendas de las entradas, el porcentaje de entradas o lo que te paguen, y a veces incluso lo tienes que pagar tú. No está muy bien valorado. Pero a día de hoy hay ciertas, y esto César te lo diría así, no todo se basa en pegarte y que te paguen por pegarte. Hay muchas herramientas para sacar dinero de lo que haces. Redes sociales, por ejemplo. Te puedes hacer un perfil de redes sociales que te dé ciertos beneficios de tu carrera como peleador, por ejemplo. Y eso a la vez te va a retroalimentar a que vaya a más peleas, a que muchas compañías quieran estar contigo, vendan más entradas. Quiere decir, no está muy bien valorado a nivel de dinero y es muy difícil vivir como peleador, sobre todo durante mucho tiempo, pero si cambias un poco el chip, le da vuelta al cerebro, sí que puedes sacar ciertos beneficios de esa carrera deportiva que te saques. No, o sea, quizás no de la carrera en sí, sino gracias a la carrera. Eso es. Hacer como vosotros que comentábamos antes, que tenéis de patrocinio aquí ahora, estáis con... Sí. Con Fuji, ¿no? Estamos con Fujimae, sí. Entre otros, Fujimae nos ayuda con el club, sí. Bien. Y contando alumnos, patrocinios que tenéis, todas las entradas de ingreso que tiene el negocio a día de hoy, sí. ¿Tú recomendarías a alguien que quiere vivir de esto, o qué le dirías a alguien que quiere vivir de esto en el plano emprendedor, negocio y dinero? A ver, yo he hecho muy mal las cosas, porque como hemos hablado al principio, lo hice a matacaballo. Pero yo he hecho muy mal las cosas y eso me ha traído cosas muy malas, personales, pero un conocimiento alto de superar situaciones, ¿sabes? Entonces yo lo que recomiendo es que si tienes una idea y quieres dedicar tiempo a esa idea, dedícale tiempo y vete a por ello. No todo tiene por qué ser tan malo desde el principio. Se pueden hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que yo lo he hecho, segurísimo. Entonces vete a por ello. Vete a por ello sin miedo, no tengas miedo, te van a pasar muchas cosas malas, sé fuerte para afrontarlas y no pienses rápidamente en cerrar el negocio porque no te da dinero o porque no te da lo que tú quieres. No, eso te va a pasar. Supéralo y llega a un punto en el que llegues a la vida que quieres estar, ¿no? Que quieres tener. Entonces yo creo que a todo el mundo que quiere montar algo debería recomendarle que lo intente. Que se informe bien, que sepa todos los gastos previos que va a tener durante mucho tiempo si no tiene un respaldo económico. Y que se reúna con gente positiva y que crea en él. Yo creo que el mayor error, esto pasa en los trabajos, tú a lo mejor puedes ser un buen trabajador, hacer muy bien tu trabajo, pero si tu jefe no te valora, eso es tiempo perdido, lo estás tirando a la basura. Reúnete con gente buena y desecha a la gente que a lo mejor no es mala,
pero no va en tu camino, ¿sabes? Si sumas todo eso, y tu energía y tu tiempo, las cosas irán bien. Pues, de verdad, Mario, con este último mensaje, muchas gracias por todo. A ti, a vosotros. Si queréis ver más casos como el de Mario, ya sabéis, suscribiros, darle a like